Bienvenidos a nuestro último episodio de nuestro curso sobre el té. Para terminar vamos a hablar un poco sobre los beneficios del té, el significado de la taza de té, el camino y cómo meditar con té. Se dice que el té hace nuestro cuerpo más ligero, nos ayuda a eliminar lo que causa sufrimiento y gracias a la práctica promueve la felicidad y expulsa la tristeza y la melancolía. Con cada taza abre nuestros ojos y el rencor y las carencias desaparecen. La lujuria de nuestra mente se desvanece, las emociones se vuelven una y en un acto final nuestro vacío deja de existir. Las propiedades del té como beneficio para curar el cuerpo físico han sido utilizados por mucho tiempo en la medicina china. Desde la dinastía Ming y Song, los beneficios de la Camellia sinensis se han conocido como alternativas para curar el cuerpo y apenas en Occidente se le está reconociendo y comprobando varias de estas virtudes. Antes de explicar los beneficios de esta planta, es importante concientizar que todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor son herramientas para tener una mejor vida, siempre y cuando no causen ningún daño. Estos elementos pueden dar resultados variables en diferentes cuerpos, ya que todo va a depender de un sinfín de variantes que pueden llegar a cambiar el rumbo de los resultados deseados. Por ejemplo, si tenemos una vida con una pésima alimentación y bebemos té para querer bajar de peso, puede llegar a ser obvio que los beneficios serán limitados. Por otra parte, una persona con una sana alimentación puede llegar a obtener estos beneficios de una manera un poco más eficaz. Algunas de las virtudes del té conocidas hasta ahora incluyen a la planta como un estimulante natural, un preventivo para dolores de cabeza, un apoyo para la digestión, un regulador de temperatura, mejora la concentración, es antibacterial y diurético, reduce la fatiga, la hipertensión y estimula la circulación de la sangre. Lu Yu decía en su libro, el té aumenta la concentración, elimina la fatiga e ilumina la mente. Y estaba en lo cierto, componentes químicos que se encuentran de una forma natural, como la cafeína, logran que obtengamos este efecto en nuestro cuerpo. La cafeína del té, también conocida como teína, es similar a la del café. Lo que va a diferenciar va a ser cómo reacciona dentro del cuerpo. Sin considerar otros elementos, podemos decir que el efecto de la cafeína del té o la teína en el cuerpo resulta mucho más estable y eficaz si lo comparamos al café. Todo gracias a los taninos de las hojas que evitan que la teína reaccione de una manera violenta. En vez de eso, el efecto estimulante resulta ser más agradable y con mayor duración, lo que nos ayuda a tener un alto nivel de concentración por mayor tiempo, eliminando la necesidad de volver a tomar el estimulante en un largo periodo para conseguir el efecto nuevamente. Los polifenoles son considerados como familias de diferentes moléculas orgánicas que están presentes en la planta de forma natural. También los conocemos como antioxidantes, un compuesto que ayuda a combatir el envejecimiento, radicales libres, evita la generación de algunos tipos de cáncer como la piel, el cáncer del pulmón o del tracto digestivo. Muchos de estos beneficios fueron reconocidos por la medicina china hace mucho tiempo, pero recientemente se han hecho estudios en Occidente y se ha determinado que efectivamente son beneficios reales. Además, por el hecho de contener un alto nivel de antioxidantes, el té ha sido sujeto de investigación y se ha determinado que también puede ayudar a estimular el funcionamiento del corazón, lo que podría prolongar la vejez, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir la mutación celular. Muchos de esos compuestos o beneficios de esta bebida nacen gracias a diferentes condiciones como el varietal, el cultivar, el tipo de suelo, la temporada de cosecha y el clima.
también se pueden transformar dependiendo del tipo de té que se esté produciendo, lo que causa que cada categoría llegue a tener un tipo de beneficio especial a comparación de otras categorías. Por ejemplo, podemos encontrar que un té verde tiene un porcentaje más alto de fluoruro, lo que ayuda a que nuestros dientes tengan una mejor salud, o un té negro con un nivel más alto de oxidación, lo que causa que sea un estimulante más eficaz comparado, por ejemplo, con el té verde. Los tés azules que ayudan a la quema de grasas, lo que ayuda a la metabolización de los lípidos, además por su alta concentración de aceites aromáticos, tiene el efecto de ser un té relajante. Y un puer de la familia de los dark teas, que ayuda al sistema digestivo y actúa como suplemento alimenticio. Hasta ahora podemos pensar que estamos frente a una planta mágica que lo cura todo, pero debemos tener cuidado con ese pensamiento. Como todo en la naturaleza, cada planta existe por una razón y cada razón puede llevar al hombre a utilizar esta herramienta en exceso, lo que hará contraproducente su utilidad, algo con lo que debemos tener mucha atención. En mi experiencia personal, beber té constantemente ha traído muchos beneficios, sean o no explicables con conciencia, ya que coinciden con sucesos diferentes de mi vida, pero, como lo mencioné anteriormente, cada cuerpo tendrá resultados variables y por ende diferentes experiencias y conclusiones. Curar el cuerpo físico es uno de los grandes temas de la actualidad, pero muchos olvidamos que para curar lo físico es también necesario llegar a ver lo que ocasiona que nuestro espíritu se sienta debilitado. El té puede ser una planta mágica, como muchas otras, para curar varios malestares físicos, pero también existe la ventaja de que ella, la Camellia sinensis, tiene la intención de curar más allá de nuestro espíritu. La planta del té es la manifestación de la naturaleza en nuestra taza, que nos invita a acercarnos a ella y ser parte de su historia. Es una planta considerada como adaptogénica porque ayuda a curar la mente, cuerpo y alma, es decir, está en nuestras vidas no solo para curar malestares causados por el ruido exterior del mundo, sino para limpiar ese bloqueo que nuestros ojos no ven y para construir una relación que cada día parece que se va perdiendo. Todas las plantas saben que estamos aquí y está en su interés mantenernos saludables, ya que al estar así podemos estar en armonía con todo. Poseen siglos de sabiduría en sus raíces y por más que muchos nos levantemos en contra de su destrucción y a favor de su existencia, vemos día a día cómo muchas de nuestras acciones destruyen nuestra propia existencia. Si seguimos por el mismo camino, ¿cómo podemos pedir estar saludables? Esta es una situación que va más allá que si la planta tiene antioxidantes o evita la vejez. Esto es algo que debemos aprender a cuidar, no solo porque esté de moda o porque sea una excusa para volvernos famosos. Nosotros dependemos de un sistema interconectado y no el sistema de nosotros, pues este solo va a evolucionar, cambiando sus condiciones sin la necesidad de contar con el ser humano. Es por esto que debemos aceptar lo que la Tierra nos da y entender que es esencial para recobrar la armonía entre todas las especies. Porque para estar saludables no solo se trata de curar nuestra enfermedad física o mental, sino también recuperar esa conexión, despertar y alinearnos con la gran verdad, la naturaleza, la tierra y con nosotros mismos. Y tomar té es un pequeño paso hacia lo necesario para concientizar esto. Para entender el significado de la taza de té debemos saber que antes de combinar los elementos para preparar una taza de té, debemos conocer a fondo el comportamiento de nuestros accesorios en las diferentes fases que existen durante la sesión. En este sentido, debemos experimentar, antes de agregar té,
con agua caliente o fría y sentir cómo el objeto se comporta. Cuando el cuerpo de un accesorio cambia de temperatura, vamos a observar que la forma en que la sostenemos puede variar, a lo que estábamos acostumbrados cuando estaba fría. Al entender esto, vamos a servir mejor y tener un mejor control al momento de presentar la sesión a nuestros invitados. Pero, además de conocer los diferentes objetos que podemos poner en nuestra mesa, hay algo mucho más importante que debemos aprender, algo que ciertamente es significativo para la experiencia del té, y eso es cómo sostener la taza que utilicemos para beber té. Típicamente, cuando estemos listos para realizar nuestra sesión de té, empezamos a poner agua en la tetera para calentarla, después arreglamos la mesa poniendo, no sé, un gaiwan o una tetera, algunas copas, algunos otros accesorios, algo de naturales en la mesa y obviamente las hojas de té. Una vez que el agua esté lista, podemos pasar a la unión entre las hojas y el agua. En ese momento, las hojas despiertan de su sueño eterno y empiezan a compartir sus secretos con nosotros. Y en el instante adecuado, podemos servir ese licor en nuestra copa. A partir desde ese momento, en el que estamos poniendo el agua en la tetera, estamos iniciando el proceso de desconexión total. La lección de la taza de té es esencial para la preparación de la bebida. Una vez que hayamos perfeccionado el arte de sostener la taza, todo té que preparemos estará inspirado en nuestra propia perfección. Sostener una taza de té no debe ser un trabajo complicado, sin embargo, el significado que conlleva es la parte que debemos asimilar para verdaderamente disfrutar del encanto y la sutileza que este objeto nos va a regalar. Cada paso que imaginemos anteriormente tiene un pequeño secreto, y ese es el tiempo. Con la práctica podremos tener cierto control de este elemento, pero no se trata de adueñarnos del tiempo, sino debemos entender, mientras esperamos, la oportunidad de estar en silencio y concentrados con nosotros mismos. Algo que muchas veces olvidamos, ya sea porque tengamos mucho trabajo o porque el estrés sea una carga excesiva. Al sostener la taza de té y beber desde ella, debemos sentir y tener la misma paciencia y serenidad. Beberlo con calma, sin enfocarnos en el ruido del mundo. Estando en silencio y concentrados con nosotros mismos, vamos a ver cómo la paciencia y la plenitud que existe en ese momento se transfiere a nuestra práctica. Observar cómo el té recorre nuestro cuerpo y nos inspira a llegar a un estado de relajación es fundamental para poder comprender el esfuerzo que invertimos antes y durante la preparación. La práctica de sostener la taza de té en teoría es sencilla, pero veámoslo desde esta perspectiva. Cuando nosotros caminamos o nos movilizamos hacia un lugar, lo hacemos sin esfuerzo e inconscientemente. Sabemos que es posible, pero no le ponemos la atención necesaria porque entendemos que es algo que sucede habitual y naturalmente. Pero cuando logramos concientizar el proceso, nos damos cuenta de la naturaleza y su raíz, y de ahí tendremos la capacidad para mejorarlo o disfrutarlo mejor. Entonces, caminar se vuelve algo más que una herramienta para movilizarnos, es también una actividad para nuestra propia conexión. Y lo mismo pasa con el té. Lo podemos preparar en automático o podemos conectarnos con el momento y entender la raíz de la bebida y sus beneficios. Es por ello que al beber té llevamos toda nuestra atención hacia la acción que estamos realizando, hacia el té que estamos bebiendo, dándole nuestro respeto y nuestra admiración, porque ese primer contacto es un momento muy especial entre el ser y la naturaleza, ya que al invertir nuestra atención en el licor, podremos apreciar su sabor, su apariencia con detalle
en un encuentro totalmente energético que nos hace uno con la naturaleza y con nuestro ser. Al sostener la taza debemos hacerlo de una manera cómoda, sin causar una tensión muscular sin sentido. Todo debe fluir naturalmente. Las manos deben sostener la taza y con ayuda de los brazos podemos trasladarla hacia la boca y beber el té en pequeños sorbos hasta terminar. Después podemos dejar la taza en la mesa y continuar bebiendo más té o solo disfrutar del licor que entró en nuestro cuerpo y ahora recorre todo nuestro sistema hasta llegar al corazón. Con la atención al detalle, descubrimos cómo fluye el calor de la taza de té que recorre por nuestras manos y brazos, la textura de la cerámica, el peso, el color, el aroma, el sabor y hasta la sensación de la pieza con nuestros labios. Todos esos pequeños detalles, al unirlos, nos ayudan a tener una mejor experiencia, a sentirnos uno con nosotros llegando a un estado pleno de entendimiento y relajación. Un estado que siempre se contamina por el ruido del mundo, pero con la práctica puede ser un estado para nuestro beneficio, para tener una mejor conciencia y para que podamos apreciar el verdadero secreto del té dentro de nuestra taza. El camino del té es un proceso de conocimiento personal que está lleno de varias etapas que han y van evolucionando con cada sesión que preparemos y disfrutemos. Desde el momento que hemos bebido nuestra primera taza, hemos iniciado este camino lleno de muchas aventuras, experiencias y conocimiento que solo puede ser adquirido por medio de la taza de té. Al viajar por esta vía, estamos abriendo las puertas a la admiración por las cosas pequeñas, por los pequeños detalles que nacen desde nuestro interior. Aprendemos a ver más allá de lo que creemos que estamos viendo. Es un proceso de experimentación lleno de sabiduría de la hoja de té dentro del contexto basado en nuestras vidas. No es una religión ni una secta, es más un estilo de vida que representa la propia naturaleza de nuestra alma. Durante la práctica, este camino nos lleva a entender cómo el egoísmo nos ciega fácilmente y cómo las ideas materiales controlan nuestros puntos de vista. La práctica de la preparación del té es una opción que destella actos armoniosos dentro de un cuadro de amor, un poema que está creado para nosotros mismos. Las cosas no pueden ser las mejores dentro de nuestro alrededor todo el tiempo, pero durante este viaje podremos llegar a ver la belleza de aquello que hemos considerado ha caído en desgracia y podremos encontrar ayuda al momento de visualizar y entender nuestro yo en el estado más puro. Es un acto de limpieza física y espiritual que logra barrer cualquier tipo de negatividad para darnos como resultado un gran festejo hacia nuestra vida. Con las historias y reglas del té logramos aprender del pasado y de lo que se debe hacer y no hacer para obtener óptimos resultados, donde cada paso que damos nos enseña a soltar y dejar ser para poder regresar a nuestra propia naturaleza. Y para concluir, el acto de meditar con té requiere de un espacio dedicado para nuestras sesiones de té, lo que logrará componer un ambiente lleno de tranquilidad y relajación que se mezclará natural y sutilmente con los movimientos que hacemos durante la preparación. Todos nosotros hemos experimentado situaciones cuando escuchamos una canción, pero no entendemos su significado, o quizá leemos un texto, pero tal vez lo hacemos más por obligación que por gusto. Incluso en las ocasiones cuando aprendemos algo, muchas veces resulta en olvidarlo al día siguiente. Esto mismo pasa con el té. A veces solo lo bebemos, pero no sabemos su significado. El té ha existido por miles y miles de años, se ha embarcado en una vida de aventura, evolución y cambios mucho antes que el ser humano la conociera. Y cuando
Hubo ese primer contacto, fue un momento mágico, no solo por el futuro en lo que se convirtió, pero porque llegó a ser una herramienta más allá de lo que hubiéramos imaginado. Una planta procedente de Oriente, atribuida a imperios, poder cultural, un elixir de guerra y paz, todo esto es el té. Cuando concientizamos la importancia de preparar una taza, entendemos qué significa poner atención a los pequeños detalles. Estar presentes en ese momento de preparación y olvidarnos de las cosas que nos atan a una vida de estrés, inconvenientes y rutina. Son los pequeños detalles la llave de todo proceso al que estemos atribuidos. Dentro de estos detalles tenemos que elegir los accesorios para preparar la infusión, basándonos en la intención de la sesión, el tipo de té que queremos tomar, el lugar donde calentaremos el agua, el tipo de agua que utilizaremos, la temperatura del agua, el tiempo de infusión, para finalmente poder disfrutar de nuestra taza. Sin embargo, con tantas reglas y detalles a los que debemos prestar atención, nuestra mente y corazón no debe sufrir ni asustarse antes de iniciar la preparación de té, ya que no debe ser una tarea complicada. Nuevamente, son los pequeños detalles lo que nos ayudará a estar en el presente y en lo personal a encontrarnos a nosotros mismos, aunque sea por unos minutos. Algo que, si se realiza constantemente, resultará en una transformación que se convertirá en una vida y esa vida habrá valido la pena. Para definir el proceso de meditación debemos entender que es una actividad que tiene como base simple el hecho de poder estar con nosotros mismos, aunque se recomienda utilizar ciertos parámetros para realizar esta actividad. El hecho es que no deben ser excusa para no lograr llegar a nuestra meta. Si logramos controlar nuestra mente con nuestro dantian, habremos logrado nuestro objetivo. La meditación con té puede llegar a ser un proceso diferente si somos principiantes, ya que en vez de enviar nuestra completa atención hacia el dantian, tendremos que dividir esa concentración entre la preparación y nosotros. Pero con la práctica, todo ese movimiento tendrá que ser realizado en un solo movimiento. Y ese es el fin al que queremos llegar. Este método, que a continuación explicaré, estará inspirado en mi propia experiencia personal. Tal vez no sea una complementación natural para todos, pero lo hermoso de esto es que todos podemos crear nuestro propio ritual siempre que el objetivo sea puro. Lo primero que debemos realizar es la elección del té. Puede ser cualquier tipo de té, pero debe ir acorde a nuestro sentir en ese preciso momento. Por ejemplo, si estamos muy acalorados, no es muy recomendable tomar tés con un alto nivel de oxidación y es preferible beber un té frío o de baja oxidación. Esto nos ayudará a sentirnos más frescos y balancear nuestra temperatura corporal. Después podemos elegir el lugar y esto dependerá de la temporada o de la comodidad que puedan necesitar para moverse libremente y sin obstáculos durante su sesión. Hay veces que es preferible preparar una taza de té en el jardín porque el clima está sutilmente caluroso y otros días prepararlo en alguna recámara porque el jardín puede no estar disponible. El lugar debe ser cómodo para la preparación, pero más que nada para que nuestra mente no se sienta presionada o angustiada por elementos externos que la puedan afectar. Enseguida vamos a hervir agua hasta la temperatura deseada o correcta según el té y sabor que queramos lograr. En ese momento, mientras el agua está en el fuego, podemos arreglar la mesa para nuestra sesión. En este paso debemos elegir qué tipo de accesorios van a ir bien con el té que hemos elegido. Tenemos que pensar si el té que vamos a preparar va a ser mejor en un gaiwan o en una tetera, si es necesario poner un chajai o servir directamente en la taza, si debemos tener alguna otra herramienta extra como una cuchara o una toalla. Todo eso debemos arreglarlo en este momento, pero sin distraernos del agua
entrando en un tipo de trance gracias a la respiración que nos ayudará a calmar nuestro cuerpo y darle una feliz bienvenida al té. Una vez que el agua esté lista, la llevamos a la mesa y nos sentamos tranquilamente. Antes de iniciar con la preparación, vamos a agradecer, y esto puede ser a cualquier cosa que nuestro corazón quiera dedicar, ya sea que agradezcamos a alguien, algo o nosotros. Siempre debemos hacerlo con honestidad y sin ego en nuestra alma. Cuando nosotros acoplemos nuestra respiración a la vibración de la sesión, podemos empezar por templar los accesorios con agua caliente para purificar la llegada del té. Posteriormente, agregamos las hojas de té a la tetera o gaiwan, dejándolas ahí por unos segundos para que su despertar sea un poco más pacífico. Cuando sea el momento adecuado, agregamos agua y esperamos. Una vez listo, servimos en el chajai o directamente en la taza y la bebemos. Antes de beber, es bueno disfrutar del momento, ese instante que nos lleva a donde estamos sentados, a tomar conciencia de nuestro alrededor y de todos los sonidos que existen, que son parte de la atmósfera de nuestro día a día, para dejarlos ir, sin retenerlos o enfocarnos en ellos. Luego, vamos a escuchar los sonidos que provengan de nuestro propio cuerpo, sonidos creados por los movimientos de nuestras articulaciones, nuestro flujo sanguíneo, nuestros huesos, nuestros órganos, cada mínimo detalle, para terminar con el sonido de la respiración, la cual debe ser tranquila y sin presión. Debe dejar libre nuestra mente y brillar con nuestra alma. Debe ser el camino para que nuestra mente conecte con el calor de la taza y experimentemos la sensación cíclica del calor, esa sensación que recorre nuestro cuerpo por todo el exterior. Y en el momento que estemos listos, vamos a beber de la taza y vamos a vivir un resultado que será algo tan sutil como el sonido de los pétalos de una flor y la brisa chocando contra las rocas en el fondo del mar. Con esa sutileza o esa intensidad vamos a viajar a donde nuestra mente quiera ir. Vamos a experimentar los aromas sublimes que nos invitan a recorrer nuestro ser, y en algunos casos vamos a poder vernos por primera vez. La práctica de la meditación es una actividad que podemos realizar a través de diversos medios, pero esta experiencia unida con el té nos lleva a un estado de placer y relajación que podemos disfrutar con cada parte de nuestro ser. Si realizamos esta práctica constantemente, experimentaremos un cambio en nuestros sentimientos negativos, en una vida e incluso en la rutina, y nos ayudará a abrir nuestra mente, a relajarnos, a desapegarnos del exceso, bueno o malo, y a tener una vida más consciente para poder disfrutarla mejor. Existe un poder inmenso en este tipo de sentimientos compartidos. Las más grandes y profundas experiencias que tengamos por medio del té son posibles si estamos comedidos a expresarlos, y más si tienes invitados con los cuales puedas compartir una taza de té. Después de todo, la congregación de seres espirituales, sin importar lo que están haciendo, son una expresión de nuestro ser interno que resulta en nuestro espíritu. Y esto puede tener resultados dentro de nosotros, sin importar si somos grandes meditadores o novatos en la materia. Siempre debemos recordar que el té es solo una herramienta que nos acompaña por el camino, que simplemente nació desde una semilla y se convirtió en un árbol grande y fuerte, nutrido por todo lo bueno a su alrededor, por el calor del sol, la frescura de la lluvia, por la tierra que lo alimenta, y nosotros no somos tan diferentes. Nos nutrimos por todo lo bueno que hay a nuestro alrededor y desechamos o intentamos desechar lo negativo. Con el tiempo crecemos y, gracias a la meditación, con té o sin el té, encontramos nuestro balance, eso que nos ayuda a regresar a nuestro camino.
Y con esto llegamos al final de este curso sobre el té. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier pregunta que tengan, por favor no dejen de enviarlas o dejarlas en los comentarios de los videos. Y espero poder subir más información sobre el té muy pronto. Disfruten cada taza y que tengan un hermoso camino hacia el despertar junto a la maravillosa Camellia sinensis. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Feliz té.